Yo creo que es un buen momento para... ¿Ya? Sarai, ¿de qué vienes a hablarnos hoy? Bueno, con Halloween a la vuelta de la esquina me resulta irresistible hablarles de uno de los monstruos más aclamados de la literatura, Drácula, el no muerto, Tío. un personaje que ha calado enormemente en el público, influencia revolucionaria en el mundo del terror, tanto en cine como en literatura, y bueno, novela escrita por Bram Stoker, que pertenece al género epistolar, y está conformada por fragmentos de cartas, diarios, artículos, anotaciones médicas, etcétera. Creo que no hace falta decir que a nivel narrativo este libro es un 10. Su autor tenía unas aptitudes asombrosas a la hora de hacer descripciones, de meter al lector en ambiente, bueno, pues prácticamente desde las primeras líneas, el modo en que dibuja a sus personajes. ¿Ibas a decir algo, Rubén? No, estaba aquí. No, es que como... Perdona. No, estaba Estaba cogiendo el ajo. En fin, es un placer leer a Bram Stoker, incluso para quienes no son mucho de literatura gótica. Por cierto, no sé si saben que Stoker empezó a aficionarse al género de terror un poco por sus propias experiencias personales. What the... No, pero me gustaría que me lo comentara. Mira, de niño sufrió unos episodios de epilepsia muy graves que le paralizaron el cuerpo y esto hizo que dedicara mucho tiempo a la lectura. Pero lo más tremendo de su infancia es que la ventana de su habitación daba directamente a un cementerio de suicidas. Qué agradable. Imagínense esto a mediados del Cementerio siglo de XIX. suicidas. Sí, sí. O sea, que se Donde- suicidaba tanta peña que tenía O sea, un que- cementerio para ellos solo. Hay distintos tipos de cementerios. Pues por lo que se ve en la Irlanda de entonces, sí. Ah, bueno, Eh, perdona, claro. Ah, Si eran vale, irlandeses, vale, vale, normal que se vale. suiciden. Mano, Claro, es que si... normal. No, normal, no es por toda la eso. vida. Si tú te suicidas, Y respeto. no no te puedes ir pueden al dar cielo. sepultura, sí, exacto. Entonces me imagino que habría un lugar específico para este tipo de fallecidos, ¿no? Ustedes imagínense esto, ser un niño en esa época, a mediados del siglo XIX, ¿no? Es terrorífico cuando menos. Digo yo que esto serviría de inspiración a la hora de escribir sus propias obras. Y bueno, como sucedió con tantos y tantos autores brillantes, Stoker fue uno de esos escritores que no pudo gozar del éxito de sus novelas. Te cuento la anécdota del cementerio cuando quieras, de Stoker, perdón, que no lo sabía. A ver, di. Él, cuando era pequeño, bajó una vez allí al cementerio porque vio una niña, ¿no? Y entonces se acercó a ella y le dijo, ¿qué? ¿No te da miedo ir por el cementerio? Y le dijo la niña, hombre, cuando estaba vivo así. Señores, Carlos Martínez. Voy a seguir. Así, como que no quiere la cosa. Como si no hubiera sucedido esto. Bueno, iba a decir que Stoker bueno, no pudo gozar de su popularidad. De hecho, Drácula fue célebre gracias a la versión que se llevó a la gran pantalla, Nosferatu, en 1922. Stoker falleció 10 años antes de este estreno, de sífilis, creo. Y ahí Vaya, fue cuando... esto ¿sí? que... Landeo. Es que... Ese era otro cementerio. Era un cemental. Ahí fue cuando el público empezó a sentir interés por el mundo de los vampiros. Ya se habían escrito algunas historias con personajes así. Drácula salió en 1897, pero 80 años antes ya existían obras como El vampiro de Polidori, y ya hemos hablado aquí en este programa de ese fantástico libro, o Carmilla de Sheridan Le Fanu. Así que se podría decir que si el cine no hubiera proyectado esa figura chupa sangre, pues probablemente no tendríamos tan presente el mito literario. En lo que respecta a la novela, por supuesto vamos a encontrarnos un estilo pulidísimo, cargado de elementos típicos de finales del siglo XIX, centrados sobre todo en las tradiciones de Europa del Este, herencia de siglos y siglos de superstición. Stoker toma innumerables referencias culturales de todo este proceso y las conecta con su historia de forma magistral. Creo que de lo mejor de este trabajo, y lógicamente el otro punto importante del libro es ese personaje, Vlad Dracul, que es único en su especie. Drácula, el no muerto por excelencia, personaje grotesco, inquietante y a la vez altamente atractivo, ¿no? Si tuviéramos que describirlo de algún modo, supongo que tendríamos que hablar de su fuerza física, que supera la de 20 hombres juntos, y también de sus poderes psíquicos. Estamos hablando de un sujeto capaz de hacer predicciones, controlar los fenómenos atmosféricos, puede modificar la conducta de diversos animales como perros, murciélagos, ratas, y por si todo esto fuera poco, Drácula es capaz de transfigurarse en niebla. Y puede volar. ¿En el perro de Heidi? Sí, también podría. En fin, yo diría que con estas cualidades se trata de un monstruo indestructible con una sed de sangre preocupante, ¿no? ¿Y en quién se inspiró Bram Stoker para crear a Drácula?
En algún un personaje banquero. histórico. ¿Eh? En El algún inspector de banquero. Hacienda, El muchacho. inspector de Podría Hacienda. ser. Mm. Bueno, fue en un personaje histórico, Vlad Draculea III. ¿Y quién fue este tipo? Era un rey de la antigua Valaquia, en Rumanía, que perteneció a la Orden del Dragón, dinastía militar que contaba con una reputación un poquito cruel, un poquito cruel y sangrienta. Entre sus actividades más conocidas destacan lo de empalar y mutilar a sus víctimas y después beberse su sangre. No obstante, lo de beberse la sangre tiene más de leyenda que otra cosa. En la película Coppola rescata este dato y también el de la muerte de la esposa de este rey y lo utiliza como base para que su personaje haga un pacto con el diablo que tiene como consecuencia la inmortalidad y la transformación de Vlad en una bestia terrible. Todos recordamos esa peli, ¿no? Pero poco tiene que ver con la historia de Drácula, el Drácula literario, y mucho menos con el de Vlad Draculea. De lo que sí hay constancia es del sadismo de Vlad. Aparte de empalar a todos los prisioneros de guerra, se estima que fueron unos 20.000 aproximadamente. ¡Cuá! Había palo para tantos ojetes. Pues Sí. parece que sí, y hectáreas también, ¿eh? Para dejarlos ahí a la vista de todo el mundo. También tenía la costumbre de invitar a personas sin hogar a grandes banquetes y luego cerraba las puertas del recinto y los quemaba vivos. Tremendo. Un anfitrión maravilloso, ¿eh? Hombre, cálido donde los haya. Pero, Totalmente. Bueno, lo más curioso de este sujeto es que en los años 30 un equipo de antropólogos excavó su tumba y cuando abrieron el sarcófago se encontraron, tachán, con que no había nada. What the? Así que quizá debamos preguntarnos dónde está este señor, dónde está Vlad. Pequeño dato a tener en cuenta. Más allá de este personaje, creo que Bram Stoker quiso hacer una crítica de la Inglaterra victoriana en su novela. En las páginas de Drácula hay una especie de reto continuo entre ciencia y paganismo. Hay crítica a la doble moral de entonces, la dicotomía entre el bien y el mal. Y temas ya constantes en la literatura, como la necedad humana, la fragilidad de los vínculos, el dolor, el miedo a lo desconocido, las fatalidades de la ignorancia. Creo que Bram Stoker no estaba muy a gusto con la sociedad Por lo que y el sea. amor. también, pero no tanto. Creo que eso es más herencia de la película que de la propia novela. El concepto de amor, ¿de amor? Oh, ¿De amor? Amor. El concepto Viene amor de es, Cuba. El de amor Amor. viene de Cuba. amor mío, no me chupes la sangre. Bueno, pues no, el amor es una de las cosas que tratan más algunos personajes de la obra que el propio Drácula. Yo creo que y un poco iba a esto, ¿no? Carlos, no me saques de Te lo que puse tengo estudiado. nerviosa. Te puse Sí. nerviosa. A veces me pone nerviosa, Carlos. Bueno, nerviosa, de los Ah, nervios, son cosas sí. similares. Sí. Sí, son sinónimos. Continúa. Quitamos el amor de la ecuación. Bueno, yo supongo que decía que supongo que Bram Stoker estaba un poquito a disgusto con la sociedad y supongo que en el fondo pensaba que solo una figura maligna de la talla de Drácula sería capaz de recordar a la gente qué cosas eran las importantes. Y sí, digo que Drácula es maligno porque la industria cinematográfica y digamos la cultura pop alrededor de los vampiros han querido romantizar a este personaje Claro. cuando en realidad representa todo cuanto deberíamos odiar. Se supone que nadie querría ser como Drácula. El Drácula de Bram Stoker da repelús, no solo por su aspecto, sino por la conducta, y además por esa capacidad suya de descubrir cuáles son tus deseos más profundos. No. Creo que en este sentido... Sí, No, perdón, que te interrumpí justo en el momento. Nos pregunta Kruge cuál es tu Drácula de cine favorito. Ujú. Y P-73 dice que el Condemor del Chiquito de la Calzada es la suya. Mm. Y es más el de Bram Stoker. El de Bram Stoker, o sea, la película de Coppola, aunque se salga un poco del patrón del Drácula literario, es un Drácula muy digno. Y bueno, no sé, es que Gary Oldman está en ese papel. Gary Oldman de malo hace Lo que quiera. el Gary Oldman mejor está malo, siempre el mejor transformado. malo de la historia. Es maravilloso Gary Oldman. Bueno, pues decía que esa capacidad de descubrir cuáles son tus deseos más profundos, ¿no? Es un poco lo que hay que temer de Drácula, ¿no? Yo creo que en este sentido Stoker quería dar a entender que todos podemos ser víctimas de alguien así, que de alguna forma cuando entregamos nuestros secretos o compartimos nuestros miedos, quedamos inermes ante esa persona, estamos a su merced y es una situación peligrosa. Lo que está claro es que Drácula es un personaje atemporal, que sigue funcionando a pesar del tiempo transcurrido, y que esta es una novela imprescindible, no solo para lectores de terror, sino para cualquiera que tenga una mínima ambición cultural. Y ahora sí, Drácula de Bram Stoker, señores, novelón. Novela que hay que leer, ¿eh? Es muy buena, es muy buena. Tiene fragmentos de lo más hermoso